Hola, hola, everyone. Welcome to the Dharma Tea Talk with Drupal Lama Dorje. I'm still admitting everyone into the waiting room to participate. Give me 2 to 3 minutes, and I'm going to turn it over to Lama and Carolina. Hola, hola, everybody. Good morning, good evening, good afternoon, depending where you are. We're really happy to be here with you today and see such a good turnout on a random time on a Wednesday. We appreciate you all taking time to be here, to learn the Dharma, to practice together. Muchísimas gracias a todos para estar aquí. Estamos muy animados para estar aquí con todos. Por algunas es la mañana, por algunas es la tarde, por algunas mediodía, no sabemos. Entonces estamos muy agradecidos que estás tomando su tiempo hoy para estudiar el Dharma con nosotros. Y bueno, we're going to continue along little by little on our 37 practices of a Bodhisattva. We've been going over them for the last year. Most of them are, we believe, on our YouTube video on our YouTube channel if you didn't catch some of them, and some of them may not be because we were learning how to use technology. So if you want to catch some, you're welcome to. Estamos haciendo ahorita las prácticas de 37 prácticas de un Bodhisattva y todo el año pasado hemos seguido poco a poco, mes a mes, con esas enseñanzas. Algunos están grabados en nuestros YouTube y algunos no porque estábamos aprendiendo cómo utilizar la tecnología. Entonces, these practices are so special, and I feel like, very honored that Lama is teaching us how to come into the world in a way that we've got love and compassion in our hearts. And these practices go through very specific situations of ways that we kind of get entangled or trapped into our emotions and trapped in situations in life, and teach us how to really have a calm and peaceful mind and really be considering, how to be compassionate towards others. That's the ultimate goal, is to awaken our beautiful, compassionate, loving mind. And so some of the phrases are kind of interesting. You'll notice it's kind of a different way of thinking about things. And this is a favorite of Lama's root guru, Garchen Rinpoche. These are like his favorite teachings. And so we're just receiving that straight from Lama's guru, straight through Lama, straight through this screen to all of the places that we are on the planet right now. And just some very timely advice on how we might be compassionate beings in a very, very needed time on this planet. Entonces, ahora estamos estudiando las 37 prácticas de un bodhisattva y se van acumulando mes al mes. Estamos aprendiendo una nueva técnica. Y bueno, son como enseñanzas que nos enseñan cómo estar un ser compasiva y amoroso en la vida. Y nos da diferentes situaciones en la vida que nos provoca mucho y nos da consejo cómo podemos responder con compasión, con alegría, amor. Y bueno, algunos de los consejos a veces te hace pensar un ratito porque es como un meta muy distinto. No es un meta que nosotros vamos a ganar, es un meta que vamos a ganar la mente amoroso y compasiva. Entonces, a veces los consejos te dan una perspectiva muy distinta. Y bueno, estamos recibiendo esas enseñanzas desde Lama Dorje, quien aprendió de su maestro Garchen Rinpoche,
Y eso es como eso es su consejo de corazón, que realmente él enfoca en eso. Entonces, desde Geshe Rinpoche hasta Lama Dorje, hasta esta pantalla con todos ustedes. Entonces, estamos felices, para hacer eso. Y just if you haven't been here with us before, we're going to go ahead and bring us in continuity from the previous verses all the way forward to the one verse that we're going to be speaking about today, which is verse 21. And so we're going to actually review quickly, like go through the just bring our mind into the teachings. And then at the end, after Lama does some, teachings on this verse, we'll open for some discussion so we can integrate it. Entonces, si alguien está nuevo aquí hoy día, nosotros primero vamos a leer los otros versos, que son 20 antes, ¿cierto? Vamos a leerlo para llevar nuestra conciencia en continuidad. Y después vamos a enfocar en una sola verso hoy, y es verso 21. Y Lama va a enseñar sobre este verso. Después vamos a abrirlo para un poco pregunta y respuesta, que todos tenemos una oportunidad de integrarlo en nuestras vidas. Entonces, muchísimas gracias, Lama Dorje, the real Lama D. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good evening, good afternoon, and good morning to all of you. Y espero que todo muy feliz y estamos compartiendo. I hope that you're happy, and I'm so happy that we're sharing here together. Eso se me una conversación de la té, ¿cierto? So this is a Dharma tea talk. So this has to do with tea. Entonces vamos a servir la té. Ya yo tengo té. So right now we're gonna serve the first tea. We got a Sí, todos. special little teapot. Té especial Carolina preparado. Very special tea that Oh, Caroline has yeah. prepared. Una mano de monja, dice. Mano de monja. Dicho como significa más rico. Okay, he said it's the hand of a nun, which means it's delicious. I don't get it. Ok, voy a hacer una bendición. Bendición de la té, ¿ya? So we're gonna do a tea blessing. So hold your cups up or your fist. Tumba la Me me sangye sangye rinpoche, kyoba la me damcho rinpoche, temba la me gendun rinpoche, kya me gonjo som la chepa. Salud. Larga vida, buena salud. Ya, bien. Ya, bien, muy rico. Y se toman de té para todos los seres, ¿ya? And so we're drinking this tea for all beings. Oh, ya. Ya. Y entonces ahora, eso es como una conversación, no necesario en serio. Todo como libre, como sentir como libertad, ¿no? So this is just a conversation. It's not super serious. So just feel like kind of relaxed and open. Tomando té, ¿ya? Drink your tea along the way. Tomando agua. Drink your water. Y seguir importante atención plena, presente. Eso es And importante, ¿ya? continue to have your presence and mindfulness. Ok, eso es importante. That's important. Ok, entonces vamos, ya, y ya hablo un poquito sobre de eso. Yo siempre pongo una frase, hago un comentario como mis entendimientos. And so she spoke to you a little bit about this, that we're going to go through the different verses. And then I always put, focus on one verse. And then I share with you a little bit about my understanding of that. Entonces, 37 prácticas de Bodhisattva. 30 como frase, digamos, 30, ¿cierto? No sé frase, ¿cómo se llama? 37 frases. Frases, ¿se llama? Yeah. Ok, ok. Entonces, 37 frases como ese resumido, toda la enseñanza de como los Budas. So these 37 phrases are it's like a summary of all of the teachings of the Buddhas. Entonces, especialmente nosotros estamos aprendiendo conducta de grande Bodhisattva. And we're particularly learning how to have the conduct of a great bodhisattva. Entonces, ¿qué significa Bodhisattva? And what does it mean, a bodhisattva? Bodhisattva es como realmente dedicado para beneficiar a los demás, como unos seres logrado nivel de bodhicitta máximo, ¿no?
And so it's the conduct of a bodhisattva is just like an elevated being that really has the conduct to benefit other beings. Que no tiene identidad yo, no tiene resolvió yo. That doesn't have an identity of I. It completely dissolves the I. Entonces ahí como la realmente viene, beneficia para otro, ¿no? So then there's really this benefit for others. Entonces ese ser como puede tenerla como su santidad Dalai Lama o su inmanencia Garjin Rinpoche, hay muchos maestros. And you can see so many different masters these days, like His Holiness the Dalai Lama or His Eminence Garjin Rinpoche. There's so many. Pero ahí no hay yo identity, no tiene yo ordinarios, yo ordinario. When we say like not having an identity, it means like not having an I, an ordinary I. Porque nosotros tenemos yo, yo, solamente pensamos yo, ¿cierto? Uno apegado con aferramiento, ¿no? Because we still have this, we're like so attached or we're like grasping this sense of I. Entonces el resto viene como odios, como rechazos, ¿cierto? And so from there becomes this like, aversion or hatred. Los bodhisattvas como amor incondicional, dos seres, ¿no? Bodhisattvas have like unconditional love. Un yo supremo, It's a supreme I. ¿no? Eso, ¿ya? Y entonces vamos seguir, continuamos, ya, no quita el tiempo. So we're gonna continue in continuity now, not to take too much time. So I'm going to read it in English. Primero ahí tengo oración, ¿cierto? I'm going to read it in English when we do it, but there's also a copy in Spanish. Todavía está en español en la pantalla, pero solo voy a leer en inglés. Pero si quieres, tú puedes leerlo en español en la pantalla. And most of them. Ya, vamos a tibetar primero. Right, Tibetan actually. Dala, Dawa je beja, dawa je begyo, dawa dan che kepe ba, che pa tam chen ke so che, ma nam ka dan ya be sen chen tam che dewa dan de, dawa dan je, yodo lama me ba yandar, chancho rinpo je to jo. English? ¿Necesario o no? No. Ok. Te chendo zai man ye barado le nga ye san ge wa la ko Ma she bordo le nga ye san ge wa la ko do de re ne zon de ni ma san da san ge bordo barado le nga ye san ge wa la ko san ge che dan so ge cho nam la chan cho bordo dan ni gyap so chi da ge chen so ge pe so nam no la ban ban che san ge jo bar sho ka dan yam be sen chen tam che de wa dan be we gyo den bar gyo che de wa dan dong la ge gyo dan cha wa gyo do nga me be de wa dan me cha wa gyo ye ren cha dan nan ra ve dan yom la ne ba ar gyo Okay, ahora podemos ir, ¿no? Okay, so I pay homage through my three doors. Ese puede arriba. No puedo moverlo. Hágame. No puedo. A ver. Sí. Oh, yeah. I pay homage through my three doors to my supreme teacher and protector, Chenrezig, who, while seeing all phenomenon, lack, coming and going, makes single-minded effort for the good of living beings. Perfect Buddha, source of all well-being and happiness, arise from accomplishing the excellent teachings, and this depends on knowing the practices. So I will explain the practices of bodhisattvas. Having gained this rare ship of freedom and fortune to listen, think, and meditate unwaveringly night and day in order to free yourself and others from the ocean of cyclic existence, this is the practice of bodhisattvas. Attachments to loved ones are stirred up like water. Aggressions towards enemies burn like fire. Dark are the delusions of forgetting what to adopt and discard. Give up your homeland. This is the practice of bodhisattvas. When one abandons harmful lands, disturbing emotions gradually decrease.
When one is without distraction, virtuous activities naturally increase. With clarity of mind, conviction in Dharma arises. Cultivate solitude. This is the practice of bodhisattvas. Longtime companions will part. Possessions gained through difficulty will be left behind. Consciousness, the guest, will leave the guest house of the body, letting go of this life. This is the practice of bodhisattvas. In the company of base friends, the three poisons increase. Your activities of hearing, thinking, and meditating decline. Love and compassion are made absent. Give up unwholesome friends. This is the practice of bodhisattvas. When one attends a true spiritual friend, faults are consumed, and your good qualities grow full like the waxing moon. Cherish spiritual friends even more than your own body. This is the practice of bodhisattvas. Bound himself in the jail of cyclic existence, what worldly god can give you protection? Therefore, when you seek refuge, take refuge in the undeceiving three jewels. This is the practice of bodhisattvas. The subduer said that all the unbearable suffering of bad rebirths is the fruit of wrongdoing. Therefore, even at the cost of your life, never do wrong. This is the practice of bodhisattvas. Like a dewdrop on a blade of grass, well-being in the three planes of existence perishes in but an instant. Seeking the supreme status of never-changing release is the bodhisattva's practice. When your mothers who have loved you since time without beginning are suffering, what use is your own happiness? Therefore, develop the altruistic intention to free limitless beings. This is the practice of the bodhisattvas. All suffering comes from wanting your own happiness. Complete awakening arises from the intention to help others. So exchange completely your happiness for the suffering of others. This is the practice of bodhisattvas. Even if someone driven by great desire steals all your wealth or lets others steal it, dedicate to them your body, possessions, and all virtues of the three times. This is the way of a bodhisattva. Even if someone cuts off your head when you haven't done anything wrong, take all their negative deeds upon yourself through the power of compassion. This is the way of a bodhisattva. Even if others slander you throughout a billion worlds, in return speak with a loving mind of their good qualities. This is the way of a bodhisattva. Even if some dig out my hidden faults and insult me in the midst of a crowd, to bow respectfully, perceiving them as spiritual friends. This is the practice of a bodhisattva. Even if a person I have dearly nurtured like my own child should view me as an enemy, to love him even more as a mother does a child stricken with illness is the bodhisattva's practice. Even if driven by pride, an equal or inferior being tries to demean me, placing him with respect like a guru at my crown is the bodhisattva's practice. Though I may lack sustenance, be constantly abused, stricken by grave illness and evil spirits, in return to be undaunted and take upon myself all wayfarers' misdeeds and ill-being is the bodhisattva's practice. Though I may be renowned, and many bowing to me, and may gain wealth like Vaisbrahmanas, having seen that the glory and riches of existence are meaningless, not to be puffed up with pride is the bodhisattva's practice. When the enemy of one's own aggression has not been tamed, subduing outer enemies will only make them multiply. Therefore, to conquer one's own continuum with the army of love and compassion is the bodhisattva's practice. And today our verse is using objects of desire on the path. Utilizando los objetos de deseo en el camino es el verso de hoy. Sensual pleasures are like salt water. The more you partake of them, the more your craving will increase. Therefore, when something arouses attachment, to abandon it immediately is the bodhisattva's practice.
Ok. Déjame un poquito. Ya, just Cierto. para ver ellos, ¿no? A Voy a ver, hacer eso. mira. Mm, Sí. ese dejamos un Listo. poquito, ¿cierto? Ah, ya. Ahora, esa frase es como la y utilizando objeto de deseo en los caminos. So this phrases are talking about utilizing the objects of desire on the path. Entonces acá dice tibetano, yo tengo acá, debe yonden lense chudang das, primera frase. Debe yonden significa decir los placeres como sensuales, ¿no? Como placer de, como la base de cinco sentidos. So I have the verse here in Tibetan, and what we're talking about here when we're talking about the sensual pleasures is the five senses. Entonces eso como si fuera un agua salada, mucho sal. It's Una kind of like salty water that's got a lot of salt. Ya, como si fuera eso, ¿no? It's like that. Entonces, segundo dice, 지점 재경 세pa perwa cures, dice, mientras, como cuanto más lo sé, como inquiera, ¿cómo se llama? Inquiera, más aumenta tu antojos antojos, como mientras más como nosotros palacemos, ¿no? Con la base de apegos, basada como la aferramiento y se aumenta, no satisfecho significa. And so it's saying that the more that we partake of these pleasures, the more that we partake in them, we want more pleasure and more pleasure and more pleasure. And so we're never satisfied. It's never enough. Entonces, con la shinjak cualquiera, alguna persona mucho apegada con el sonido, alguna apegada mucho tacto, otro con mucho gusto, cualquiera placeres y temporalmente como cual más apegado y dice soltamos poquito de potencial objeto de placeres. So like some of us are really are attached to feeling, or really attached to the taste of something, or really attached to sound. And so whichever of the five senses that we're most attached to, it's saying create some distance with that. Entonces, verá, por eso ahí tiene dos caminos yo enseño siempre, ¿no? Generalmente y el Buda enseñó, como yo comento, dos caminos. And so I tell you a lot about this, about there's kind of two paths that the Buddha spoke about. Entonces, uno camino como la distanciar, como si fuera renunciación, ¿no? One is the path of distance, or like Uno renunciation, camino para transformar. and the other is the path of transformation. Entonces, ese depende de la nuestra situación, depende de nuestra capacidad y él puede tomar esos ambos caminos. And so it depends on our situation, and it also depends on our capacity, that we can decide which of those two paths we work with. Pero ese no está diciendo no para ser como sensual, no está diciendo. So ¿ya? it's not saying don't ever have pleasure. Puede You disfrutar can enjoy. como cualquiera nosotros queremos, ¿no? You can really enjoy the things that you like, Pero es importante consciente, ¿no? but have your awareness, have your Tener- consciousness there, Tener control. have control. Entonces, está hablando dos caminos. Una persona, por ejemplo, y un objeto como una comida, por ejemplo, le gusta mucho, o cerveza, por ejemplo, ¿no? Gusta mucho, entonces no está consiguiendo transformar, ¿cierto? No tiene control. And so, like, for example, if someone's like really addicted to beer or something, and then they really don't have control over that. So that's a situation where they're lacking control. Entonces, ideal puede transformar, ¿cierto? Ideally, you'd like to be able to transform it, Tomar, disfrutar, no be borracharse. able to drink it and not get drunk and just enjoy. Porque a veces tiene más fuerte nuestra aflicciones, emoción, no tiene control y puede distanciar los objetos. But if we don't have control, then it's better to distance ourselves from the object. Entonces ahí tú naturalmente puedes disminuir, ¿cierto? Donde no tiene ahí, ¿no? Hay no apegos. And then naturally your attachment decreases because there's nothing there to be attached to. You've distanced yourself from it.
Si tú estás como la capacidad de transformar, ¿no? Now, if you've got the capacity to transform, No necesitas abandonar objetos, Then- abandonar apegos. then you don't need to abandon the object. You can abandon the attachment instead. Por eso en anterior frase dice, abandona tu tierra natal, diciendo. That's why one of the previous phrases said, abandon your homeland. Pero eso quiere decir, no significa abandonar tu casa, significa abandonar nuestro apego, nuestra rabia. Eso quiere decir, ¿no? It's not saying abandon your home. It's saying abandon your anger, abandon your attachment. Ya, por ejemplo, nosotros a veces, por ejemplo, abandonamos objetos, ¿cierto? Often we try to abandon the object. Pero igual mi mente está apegada con eso, pensando todo el día. But even though I've abandoned the object, my mind is still wrapped around that object all day. Entonces no abandonó. So I didn't really abandon it. Entonces por eso es importante, fundamental, trabajar nuestros apegos, ¿no? And so really it's fundamental that we work with our attachment. Y entonces ahora mismo puse un ejemplo de agua tomando una agua salada, ¿no? And so here in this example, it's talking about salt water. ¿No? Porque normalmente nosotros cuando mucho tiene sed, cuando tomamos agua normal, agua dulce, como quita la sed, ¿cierto? Normally, when we drink water, like sweet water, it will actually quench our thirst. ¿No? Y entonces, caso de ahora está diciendo, cuando está sed, y tomando agua salada, So ¿cierto? right now it's saying I'm thirsty and I'm drinking salt water. Porque nunca satisfecho, ¿no? But Como then- deseos descontrolados, So then ¿no? I'm never satisfied. There's an uncontrollable desire. Entonces, eso nosotros bueno observar, nosotros vida todos los niveles, And so it's really important for us to really recognize this in all levels of our life. ¿no? Como basado principalmente en 5 sentidos, ¿no? And so really checking out like the way the five senses are playing into our life. Ya. Entonces, nosotros tenemos primero, o quiero uno es ropa, por ejemplo, ya. So we want Ropa. clothes, for example. Ya, uno de tacto, ¿cierto? It's Qué touch. rico. Oh, it feels nice. Después se compró, utiliza un día tal And vez, then I ¿no? only used it once. Ah, no me gustó, And ¿no? now I don't like it. O ver otras ropas. So I get lindas, different ¿no? clothes. Ya, ahí va a comprar de nuevo, Oh, I'm ¿no? gonna get a different one now. De esa manera, como está acumulando una basura en la casa, So then we're ¿cierto? just like accumulating trash in the house. Entonces, puede mirar nuestro closet, tiene lleno de ropas, algunas no usa 10 años. We can actually look inside of our closet and see that there's some clothes that haven't been used for 10 years. Entonces, ahí tiene que importante como consciente de eso, ¿verdad? So we have to be conscious of this. Eso como ejemplo. So that's an example. Y cómo puede aplicarnos comida, a ver, compramos comida demasiados, ¿no? Que no comemos, ¿no? Sometimes we buy too much food and then we don't eat it. Ya lleno, después al final puede botar, ¿no? So it's full, but then we throw it away. Es todo por la adicción, ¿no? All of this is No desire. satisfecho. We're not satisfied. Y a veces nosotros como la música o no sé, algo, oh, qué rico, cosa, ¿no? O no solamente música, también algunas palabras bonitas, ¿no? ¿Qué quieres decir de eso, verdad? Palabras Pero a veces sometimes como estamos la... apegados a tener música o tener palabras bonitas. También como música, como los sonidos, ¿cierto? Como Ajá. los sonidos alfatos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá. Oídos, Ajá. como música bonito, que a nosotros siempre sufrimos con eso. Alguna palabra también, hablar bonito, y estar esperando, expectando, ¿no? Mhm. Como alabanzas. So sometimes we really just like want to have like beautiful music, or we're just like waiting for acknowledgement or waiting for people to give us, beautiful words of encouragement or acknowledgement. Y también eso, ¿no? Y ah, es casi 5 sentidos, ¿cierto? So- Más o menos, ¿cierto? Ujú. 5 sentidos fue. Ya, eso más o menos. Vista. O vista como puse objeto, ¿no? O objeto, o vista, Ujú. ya. Ya vista, cosas Smells, lindos, ¿no? Mhm. Y cosas lindos como la ropa, puede ser, o personas, hombres o mujeres. We get ¿no? attached like with our eyes, we want like their clothes to look really beautiful, or we get attached to like beautiful men or beautiful women. We're just kind of like these figures, everything we want it to all be beautiful. Por ejemplo, uno está casado, por ejemplo, ¿no? For example, someone might be married Después se ve otra mujer o hombre bonito como algo, no sé, ¿no? and then they Ya, might see like another beautiful man or woman temporalmente, ¿no? and temporarily.
Y eso puede destruirla como It matrimonio. can totally destroy a marriage. Just something that looks beautiful. Y unos sufrimientos, ¿cierto? And suffering comes Con la no tener control de eso. because we don't have control of these senses. Y es como la nosotros, ¿cómo se llama? Smell. Olfato, ¿se llama? Then also smell, Y nosotros como la, hoy día existe mucho ponerla, ¿no? Como la, para, ¿cómo se llama? Piel fina, ¿cómo se llama? En español. perfume. Perfumes, muchos perfumes, algunos muy carísimos, ¿no? And then Entonces usamos. we're also like really attached to smell. We want to put these extremely expensive perfumes and like really smell good. Algunas cosas ricos, pero no necesariamente buenas para la salud, ¿no? Some things are like seem delicious, but they're not actually good for your health. Y algunas comidas muy riquísimas, pero no buenas para la salud, ¿cierto? Same with food. Some things are delicious, but they're actually not good for you. Entonces es todo como la basada haciendo como apegos, ¿cierto? And so all of this is based on attachment. Pero intelectualmente sabiendo poco puede dañar a eso, Like ¿no? intellectually, we kind of know it can hurt me. Porque todo mundo sabe dulces no tan buenas, Like ¿cierto? everyone knows that sweets are not so good for Igual you, comemos, but ¿no? we still eat them. Esa es peor ignorancia, It's ¿no? kind of ignorance. Peor It's ignorancia, like the ¿no? worst ignorance. Porque no sabe y come es ignorancia normal, ¿cierto? Like No sabe. not knowing and eating it is like it's normal ignorance, but knowing it and still doing it is like the worst kind of ignorance. ¿Entendió? Eso nosotros me sucede en la vida, So ¿no? this happens to us in life. Entonces, por eso estamos, dos formas de nosotros vamos transformando en el camino. And Dos caminos, ¿cierto? so there's kind of the two ways, the two paths. Uno, poco evitar de externos, objetos So externos, one ¿cierto? way is step away from the object externally. Externos. Eso una persona comienza normalmente. That's normally like a beginner. We need to do that. Para recomendación para persona comienzante, buena If eso. we're just starting, we really should do this way. Donde provoca tú mucho apego, ¿no? Something that's really provoking you. Y otro lado puede, sin necesidad de evitar fuera, puede evitar apegos interiores. So the ¿no? other way is without avoiding anything on the outside, you can avoid it on the inside. You can detach from it on the inside. Incluso puede transformar, como budismo existe mucho deidades, ¿cierto? For example, in Tibetan Buddhism, there's a lot of deities. Sí, uno, por ejemplo, alguna tiene joya. Some have all these different jewels on them. Y también pensando como nuestro cuerpo, palabra, mente, como seres iluminados, ¿no? Thinking that our body, speech, and mind are an enlightened being. No hay yo. There's no I. Y entonces ofreciendo cualquier cosa, ¿no? And so, and anything that we do, offering it to the deity. Eso es una forma de desapego, ¿no? This is also another way to do detachment. Porque nosotros siempre costumbre en comer, hacemos una ofrenda, ¿cierto? So before we eat, we always do a little prayer, right? Oh, ya como ofrenda, You do ¿cierto? like an offering. Como esa es una forma de desapego, ¿no? And this is a way of detachment. Oh, no va a comer que rico yo directo, ¿no? So you don't just No, eat it right away for Yeah. yourself. Oh, primero ya, ok, me gusta mucho es comida, ok, voy a desapegar, ofrecer primero. So I really like this food. I'm going to first detach by making an offering Para todos ser iluminados, for all ¿no? the enlightened beings. Oh, después yo bendecido es comida va como, ¿no? And then now that it's blessed, then I'll eat it. Entonces, eso es uno ejemplo. That's an ¿no? example. Ni nace de evitar la comida, And so ¿cierto? then you don't actually have to avoid the food. Ya. Ok, entonces yo creo que vamos a dejar unos comentarios, ¿cierto? Algún- Puede ser. Puedo preguntar, cuando está diciendo utilizándolo en el camino, ¿en qué manera utilizamos? Por eso hablo una forma de como diferenciar, Ujú, una forma de como la transformación. ujú, Entonces, dos. ujú. He Pero hablado ahora. en fin, todo está nos como invitando a tener más como conciencia en general. Esto es como el fruto. Absolutamente. I was just asking, so he wants to leave the time open for questions now, and I was just clarifying. So like, in what way are we bringing the objects onto the path? And he was saying that is the ways. It's you're either distancing yourself from it, or you're transforming it. And then I was asking, so is the ultimate fruit here, meaning that we're bringing more consciousness and awareness? Either way, if we know we're distancing, or either way we know we're transforming, then we're cultivating this wisdom.
we're not allowing ourselves to go under the wave and be totally driven by these attachments. We're cultivating a consciousness that can see what's actually going on. Si quieres. Solo pregunté ahorita para aclarar en qué manera estamos llevándolo en el camino. Entonces él dijo, justo eso es lo que expliqué, que hay los dos, la renunciación o distancia, o el otro es la transformación. Entonces yo pregunté, entonces el fruto es tener más conciencia en cualquiera de ambos, como más conciencia que tengo que distanciar o más conciencia que puedo transformar su experiencia y que eso apego no me jala, no me lleva en el río, que yo tenga el control y tengo la conciencia ahí. Entonces él dijo, sí, eso es el fruto. Primero importante identificar también, ¿no? The first thing is to identify. Identificar cuál yo más tengo apego, por ejemplo. A veces ni identifica, First, solo it's haciendo important sin to ask saber. ourselves, with what thing do we have the most attachment? Ya. Entonces ahí podemos trabajar su antídoto, ¿cierto? And then we can actually work the antidote or its opposite. Entonces, antídoto como fundamental como el desapego, ¿cierto? So the fundamental antidote is detachment. Y comprenderla también la ley de impermanencia. And to understand the law of impermanence. Anterior frase ha hablado, ¿no? Dice, toda cosa cuando viene mucho apego, dice mucho apego o mucho deseo, dice verla como arcoíris. Una frase And one dice, of the phrases before said, like, all of these things that bring about attachment or desire, see them as a rainbow. ¿no? Como muy lindo, It's bonito, beautiful, pero es impermanencia. but it's also impermanent. No podemos controlar We can't eso. control this. Entonces, cada momento toca puede disfrutar, ¿no? And so anything that happens, you can enjoy it Como sin miedo, without sin fear, expectativa. without expectations, Puede cambiar and futuro, it will ¿no? change in the future. Ya, cualquier tú toca, conscientemente disfrutando, ¿no? So anything that comes on our way in the path, we can utilize all of it. Y en Buda utiliza como comida, por ejemplo, y él va a pedir la comida en la ciudad, ¿no? So, Él no tiene expectativa, ¿cierto? so the Buddha would go and ask for food in the streets, but had no expectation. A veces recibe comida muy rico, Sometimes agradable, he had really delicious food, pero no tiene expectativa mañana tener eso. but no expectation that he'd have that Ok. tomorrow. Como hoy es rico. So ya. today it's delicious. Mañana no tiene nada comida, casi unos So- granos de arroz. Sometimes it was just a grain of rice. Y igual come, But rico, you still disfruta. eat it and enjoy it. Entonces, transformando eso, ¿no? And so we're transforming this. Ya. So does anybody have any questions that they'd like to ask? Me I'm quiero gonna- apagar esa pantalla si quiere. Ya, ahora dejamos algunas preguntas o comentarios So anything that you want to share? Or it looks like Talita has her finger up. sobre subirnos de esas frases. And ya. he wants it to be around this phrase. So Jeff, if you can help Talita open hers. Ok. Thank you. Hola, hola, querido Lama, muchas gracias. Hola, Carolina, hola, todo el mundo. Sí, Lama, mi pregunta es muy sencilla. Es, cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en la comida, yo hizo una comida que todas las personas van a comer, pero ella, cuando todos termina muy justo. O sea, no sobra nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo tal vez una persona puede pensar, si tuviese un poquito más, yo comería un poquito más? Entonces, ¿cómo es encontrar este equilibrio entre no hacer mucho por cuenta del deseo y también no hacer de menos para que sea abundante, ¿sí? Entonces, un equilibrio entre el deseo y abundancia, algo como esto. Gracias. Thank you, Talita. So Talita has a question and she gave an example of like, let's say like I'm cooking a meal and then other people are also enjoying that meal.
But at the end, then it just was like just enough for each person. So no one could like get more, ask for seconds. But let's say if there was a little bit more, they would maybe ask for seconds, you know. So how do we like have this balance between like abundance and then also kind of like not having not too little and not too much, like finding the middle way of this like detachment, but also this abundance. Maravilloso. Maravilloso. Ok. Eso es más difícil a veces, diferente, cada uno diferente estómago, ¿no? He said this is a little hard because everyone has a little bit of a different stomach. No, ya. Mal, y ese poco a veces difícil porque calcula la de persona, más o menos, ¿no? So if you're calculating for like 10 people, Ya, claro, por supuesto, ideal no botarse, tú dices comida no sobra tanto, después se puede botar, ¿no? Y también tampoco no alcanza, ¿no? Entonces calculamos cada persona a veces diferente como ¿cómo se llama? Estómago, ¿cierto? Entonces ahí tiene que, yo quiero que puede pensar ¿cómo se llama? Por lo menos, más o menos va ese candidato, ¿no? Como más o menos. No hay problema, un poquito de soplar. Ya. okay, so he's saying, yeah, we just have to like kind of, he's saying that's a little hard one at that particular example because, you know, people eat differently. So we can't always calculate perfectly, but it's okay in that kind of case to have a little bit extra that you know, like a little bit left over. That way everyone does feel satisfied and has enough, you know. Ya. Eso poco. Pero creo que está hablando más en general en la vida. Claro. Sí, el ama, yo estaba pensando todavía en cómo hacer esto en la mente, porque yo estoy intentando algo como abundancia, pero para los otros parece como algo que no es tan generoso. Entonces, ¿cómo comprender si mi pensamiento, mi intención es realmente abundancia o si es deseo de tener siempre mucho para todos? Algo más próximo de esto. So she's saying, just to clarify, I was giving that as an example, but really I'm asking about the mental factor of this. Like, you know, whenever, in that case, like, how do I tell the difference between like being like overly desiring something or just like having plenty, having an abundance of something? So how can I really check my intention to make sure if it's like just moving into desire or moving into just a natural abundance? Entiendo, exactamente. Claro. Y eso, eso no te fácil, digamos. Pero es importante, yo creo, más internamente podemos como soldar los apegos, ¿no? Como soldar como desapego, que a gente disfruta con una intención altruista, principalmente. Eso es importante, ¿no? La bodhisattva. Yeah, I think in this case, bodhicitta is the principal factor. If your intention is that people will enjoy, this is about other people. It's not about you. ¿Entiendo? Entonces, ¿cómo hace esa manera? Y más importante con la consciente, ¿no? And so you do that consciously. Entonces, yo quiero que eso, cosa importante, a veces gente confunde cuidar y por ejemplo, a veces no se cuida uno objeto, ¿cierto? Cuidar y apego puede confundir también, ¿no? Okay. ¿Cierto? So often we're also like taking care of things. And sometimes people can be confused around attachment and taking care. Ya, entonces eso dos también puede equilibrar, codicito, ¿no? Por ejemplo, uno mala, por ejemplo, ¿no? Like, for example, a mala. Ya, yo cuido mucho eso. So I take care of this. Pero no significa apego, It doesn't mean attachment porque es un objeto sagrado, because it's a sacred object uno parte respeto, and it's respect. y también mientras tanto lama estamos despertando, necesita, es una herramienta. And una herramienta. while I'm still waking up, I still need this tool. Pero yo tengo conscientemente eso impermanencia. But I have the understanding that it's impermanent. Pero yo puede perder esa manera de fuera de control algo. Like, it's possible that I could lose this in a situation that's not within my control. No como perder algo como solo
Alguna porque Descuidando. descuidando, por ejemplo, But ¿no? I don't want to, I'd rather not, you know, Yeah. lose it out of just like a lack of care. Cómo utilizar bien, So ¿no? utilize it well. Con la S como la bodhisattva también, ¿no? So Eso that's- como relacionado That's diría, ¿no? bodhicitta, and I think that that's related to Cualquiera, what ¿no? you're saying. Cualquiera comida o material, With the cualquiera food sea, or ¿no? materials, all these things. Realmente utilizar bien, beneficiado, ¿no? Utilize it well to benefit. Ya, eso podemos hacer. So that we can do. Can I add? Ya, ya puede. I want to add a little thought to it that came to me was that I think, well, two things that I wanted to share. One was that sometimes the way that I try to check it, if it's like attachment, is like if I didn't have this abundance of food, am I gonna be all worked up about it? Is it gonna really make me feel upset? Oh, then there's some attachment there. It's like, okay, yeah, today I have tea. And then if I don't have tea tomorrow, keep going, keep moving along. But if it's like, oh, I can't live a day without tea, then there was some attachment there. And I think a second thing is the one that's maybe even a little bit more challenging is, oh, I'm doing this because I want for the benefit of others, but then subtly we're thinking so that they think that I'm, a good person. Or they think, so like if there's anything that like so that, I want it to, it's about everybody else, but then somehow it comes back to me looking good or like I'm a good person or like I'm, being recognized now for being such a generous person, then it's tainted, so we have to be super clear in our mind if we're subtly trying to get something to point towards me, or if it's really is just, oh, I just, yeah, really just want them to be so happy right now, and it just kind of flourishes. Solo dos cosas que yo quería agregar, que pensé es como dos cositas. Uno es una manera que yo intenta a chequear si es apego, es como si hoy tengo el té que está tan rico, ¿cierto? Pero puedo disfrutarlo, pero mañana si no hay té, si estoy como triste o no, eso es apego. Tuve apego, no estoy solo disfrutándolo. Pero sí tengo té hoy y mañana me dice, tu té no va a llegar en tiempo. I'm like, okay, yeah, justo un jugo. Entonces, eso es como fluyendo, es disfrutando, pero no está apegado, ¿cierto? Es uno. El segundo que he dicho es, tienes que tener mucho cuidado con la intención, porque a veces estamos como un truco en nuestra propia mente. Eso es para el beneficio de lo demás, pero sutilmente estamos pensando, eso beneficia a ellos, pero yo parece bien, yo parece generoso, o yo parezco, entonces algo recibimos en eso, ¿cierto? Entonces tenemos y eso es como una intención un poquito que tiene una toxina en eso. Entonces, solo dar la conciencia y saber eso es honesto, tienes que estar honesto con eso. No necesariamente tienen que cambiar, pero realmente tenemos que saber, ¿es actualmente para ellos o algo es para mí? Sí, eso, disculpe. Ujú. Uno, Después, Travis, about okay. the question. Ahora recién como tuve ¿cómo se llama? Nosotros viajes, ¿cierto? So we Y, just came back from a y journey, uno que Rinpoche contó, ¿no? Uno maestro. and Maestro de un maestro. one of the masters, Khenchen Rinpoche, told us Uno maestro viviendo ¿cómo se llama? Normalmente muy simple, muy simple. and there was a master that was living very simply. Y después esos días otro día viene invitados. And then another, like a special guest came. Entonces él preparó muy lindos, como su casa And está so, muy diferente. okay, so he prepared his house so well, like for this guest. Entonces él no está percibiendo, ¿no? And he didn't perceive it in that moment. Después él poquito sentado, porque ten limpio hoy día mi casa, tengo cosas lindas, decoraciones. He said, why today am I just making my house so beautiful? Puede hacer todo el día, I could do that every day. pero él da cuenta, mañana viene un invitado, But ¿no? he knew that tomorrow is the special guest. It was a sponsor. Come on, Como sponsor de sponsor, dinero. ¿no? Como, Yeah, sí, it was like someone who was sponsoring the retreat como que apoya para él, como that helped sponsor. him financially. Yeah. Yeah. Sponsor. Y entonces, y en el momento reconoció
And then in that moment, he recognized what he was doing. Él destruyó todos. And he Dijo, destroyed "Así everything. mismo, normal, He ¿no?" put it back to normal. Porque él reconoció su intención. Because he No está bueno. recognized his intention wasn't correct. Pero una intención porque realmente quiere cariño para otro, ¿no? So like if his intention was like really to be like to want to be caring towards another, Eso puede hacer, ¿cierto? then he could do that. Eso nosotros todos podemos hacer, And we ¿cierto? could all do that. No significa nosotros, ok, no limpiar nuestra It casa doesn't cuando mean no like sirvió, don't ¿no? clean when someone comes, but know what the intention is. No como solo algo miedo. Oh, miedo, está sucia para criticar. Like No. not just out of fear, oh, they're gonna think I live so, like such a dirty way. That's like a different kind of thought. Ese tampoco no tan pura, ¿verdad? That's ¿no? not so pure that. Pero internamente, honestamente, transparentemente, puede arreglar lindo. Hoy voy a recibir ser especial. Amor recibir, ¿no? Eso es diferente, So ¿no? like we can actually be like, I want to just receive them with so much care today, Entonces, But eso. also, él estaba diciendo en la cuenta que porque yo no hago eso por los budas en bodhisattvas, como mi altar siempre está mal. Eso es. Entonces, ¿por qué no hago por los budas en bodhisattvas y Yes, todo yes. para alguien de dinero? Ya, Pero aparte. ya. Also, like part of the story was kind of like, well, my altar is always kind of dirty and messed up, and I'm always trying to serving the Buddhas and Bodhisattvas, but it's like kind of disordered, it's not organized. So why is it that when this person with money comes that I suddenly organize everything? It's like that was kind of like part of the story too. Como algo, ¿no? Porque el grande maestro tiene uno realmente reconoce, ¿no? So a great Y master mira, can really reconoce, like see it transforma. and transform it. Nosotros muy difícil reconocer Where una it's cosa. very hard for us to recognize. Da cuenta estoy haciendo eso, ¿no? So recognize you're doing it. Por eso yo siempre digo, no nada ser siempre importante observar nuestra mente, ¿no? So it's important Intención. to observe your mind and intention Más seguir cuerpo y palabra. more than your body and speech. Porque mente está como está arreglado, automático. If your mind is like aligned, then the rest is aligned. Porque la mente maneja todo, Because ¿cierto? the mind is driving everything. Okay, gracias. Thank Disculpe, you. yeah. Travis, do you want to go? If Jeffrey can unmute Travis. All right. Hello, Lama. Hello, Carolina, and hello, everybody on the call. Yeah, so my question is about if you could expand deeper into the process of once we recognize that we have attachment to something in the moment, what is sort of the internal process or practice that we should be following in the mind to immediately following that? In other words, like sometimes I notice that I see something in my mind that I have attachment to, and I almost have some fear of it. And so I almost like immediately divert my attention away from it. Mm. Other times I notice that I have, that I'll see something that I have attachment to, and I recognize more of the practices to actually stay with it and dissolve it, but I don't really know exactly how to work with these attachments at that stage in the moment as they're occurring. If you could expand on that more, that would be helpful. Entonces, si por ejemplo tengo un apego en el momento, ¿qué es el proceso interior que debo seguir? Porque a veces puedo ver que tengo apego y es como casi tengo un miedo de su apego, entonces me distancia de eso. Y otros momentos puedo ver que tengo ese apego y puedo just mantener como este apego y verlo como y disolverlo. Pero todavía no me queda claro ¿qué proceso debo tener internamente cuando veo que hay un apego? Apego general. En general, como en el momento, like viene algo rico o algo en el mismo momento, ¿qué es mi proceso interno que puedo hacer? Ok, maravilloso, muy práctico eso. It's very practical. Ya, eso caso primero puede hacer reconocer, So first you recognize it no escapar, and don't escape no controlar, and don't control no it rechazar, and don't reject it. solo digo le tengo apego, ¿no? And then you just say like, I have attachment. Solo prende luz. So prende just like luz. the light turns on. Porque usted un poco oscuro, porque So if it's no, dark, oscuro. for example,
De repente, por ejemplo, apareció como un cuarto, ¿no? Un And- cuarto, como serpiente. So then there's like a rope or something. Pero tú no tienes claridad. And you like seems like the rope might be a snake, but you're not sure. Por lo menos ver algo pedacito, But ¿no? you see something. Después prende luz más fuerte, más fuerte. And then you turn on the light more stronger, Oh, ese no es el serpiente, and you ¿no? don't see it's a snake. Y eso va, porque una de las cosas lindo, toda la aflicción no tiene lógico, basado lógico. So the one thing to know is all these afflictions are not based in logic. Porque cuando tú ves realmente, él desaparece. When you really see it, it disappears. Entonces, el problema es que nosotros estamos siguiendo como queriendo permanente eso, ¿no? And so we're believing that it's permanent. Permanente, va a ser, ¿no? Y puede meditar respiración, And so you can breathe. con la respiración largos. So you Con la breathe, nariz, have that long breath, manteniendo ese apego. and stay there with the attachment. Look at it. Entonces, poco a poco él disminuyendo eso, Little mira. by little, it dissolves, Y tú puedes ver la realidad, ¿no? and you can see the reality. ¿Sí? Porque en nosotros, momentos de apego, por ejemplo, no ver negativos, todo ver muy lindos. And so in that moment, when we've got attachment, we don't see anything negative. We just see it beautiful. Muy lindos, como atractivos, Where ¿no? it's attractive. Entonces es bueno también conciencia un poquito, meditar cuál es ese apego, ese causa de sufrimiento, You can, cuánto atrapamos puede traer más problemas so en la we vida, then once we're clear and we have that steadiness of mind, we can say attachment brings problems. traer más problemas en la It vida. brings more problems in life. Entonces eso, ¿no? Entonces saben la ley de la causa y efectos, And we ¿no? think about the law of cause and effect, Y también impermanencias, ¿no? and think about impermanence. ¿Cuál es el beneficio del apego? What's the benefit of attachment? Entonces solo produce miedos, And it just produces more fear. ¿no? Entonces eso naturalmente va como So naturally it can go. como nube, ¿no? It's like a cloud and it'll go. Porque razón es naturalmente ese no está manchado eso, no Because manchado. really the nature of our mind is never stained. Es pura. It's pure. Ese es como oxidado, And this solamente is oxidado. just like oxidation. ¿Entiende? Entonces eso puede meditar. In this we Sí, can sí. meditate. Mm. This might be a little strong way, but I often think about death. I'm like, get attached to the thing, and I'm like, sure not going to be able to bring that with me, and so like it very easily can like, oh, okay, I'm gonna let it go. Like, yeah, even I could go tomorrow and still I can't bring that with me. The only thing I can bring with me is if my mind is peaceful right now or if it's totally attached and disturbed in this moment. So sometimes it can be a strong thought for some people, but for me that works quite well when it comes to like the senses. Estaba diciendo que un pensamiento que yo hago es que pienso puede ser un poco fuerte para algunas personas, pero yo pienso en el muerte. Pienso, si me voy mañana, no puedo llevar esta cosita conmigo. Entonces, la única cosa que puedo llevar es si mi mente está feliz o si mi mente está con turbulencia. Entonces, para mí eso me ayuda muy, muy fácil a soltar un poquito. Pero bueno, cada una hay diferentes técnicas, tenemos que como saber nuestras mentes en qué manera. Depende de la situación también, ¿no? It depends on your own mind and it depends on the situation. ¿no? No puede decir exactamente uno solo, You ¿no? can't just have like one recipe for all of the situations. Mucha medicina. Y thank you. Thank you, guys. I did have kind of one follow-up question that's quick to that is, okay, so let's say I'm in the situation, I recognize it, I'm understanding your feedback is to bring attention to it, Mhm. to breathe through it, right? And then at what point do I decide to sort of turn to renounce it versus to enjoy the impermanence of it? Okay, entonces entiendo como que estás diciendo que viene esto apego y después como viene esto apego y puedo respirar y mirarlo y en qué momento elige si debo distanciarlo o disfrutarlo y transformarlo. Con Eso- impermanencia.
Yeah. ¿Cómo? Oh, Distanciar como renunciarlo o debo disfrutarlo y transformarlo. Entonces, eso, por ejemplo, debe de tu conciencia. Mm. Tú tienes conciencia de cómo ver la arcoíris, por ejemplo, So like if you have the consciousness of being able to see that it's a rainbow, cómo es fuera, ¿no? Como no, y ese temporal, eso it's como temporary, impermanencia, it's ¿no? impermanent, Pero puede but disfrutar. I can enjoy it. No está como enganchado But ahí, you're ¿cierto? not totally like just like hooked. Eso conciencia tiene, If you have that consciousness, puede disfrutar. you can No, enjoy it. no problema. Then there's no problem. Tu mente queriendo muy real, oh, eso es real, If ¿no? your mind thinks this is so real, Eso es poco danger, ¿no? then it's still No, dangerous. es poquito salir. So then we have to come out a little. Entonces depende de la mente, ¿no? So it depends on the mind. Mm. Por eso Tilupa digo, ¿no? Tilupa en su maestro digo, ¿no? So Tilopa, the master of Tilopa said, Digo, Naropa no puede, no, tú, no hay problema tenerlos cosas, ¿no? Mhm. Para poder disfrutar, tenerlos. Pero no va a sufrir eso. Tú sufres por la como apegos, cuando tú apegos, ¿no? So Naropa said, Tilopa, sí. Tilopa said to his student Naropa, he said, Naropa, there's no problem with you having things. You can enjoy them. The problem is when you grasp at them. Eso dice, ¿no? Eso es muy interesante, realmente lógico eso, ¿no? Cualquier nosotros sufre con apegos. Cualquier pensamiento, porque bueno, malo, nosotros mismos ganchamos ahí. So No. it's any situation when we're judging whether it's good or it's bad, we're hooked. Porque uno serpiente viene acá, por So ejemplo. a snake comes. Por ejemplo, tú no reaccionas y él no hace You nada. don't No react, the hace nada. snake's not going to do Él va, solo anything. va. It's going to keep going. Tú inmediato rechazo. If you got all this aversion, Oh, que era lindo, colorito. or like, serpiente. how beautiful, I want to touch it, Ahí puede that's reaccionar. when that reacts. Porque fenómenos son natural, ¿no? Phenomenon No. or natural? Tú no haces nada If you don't do anything, y ellos no va a como dañarte. then they're not going to hurt you. Nosotros mismos pues conceptual thought, ¿no? It's our conceptual thoughts that's creating this. Los pensamientos, The emociones, thoughts, aflicciones, ¿no? emotions. Como dejar solta. Just allow them to be. Oh, esa nubia, esa nubia. These are just the clouds. Awesome. Thank you very much. Ya, yo practico más Dharma eso, mi He personal. said that's the way I No, practice. impermanencia, I ¿no? practice thinking about Mi impermanence. personalmente como la vivo diarias pensando impermanencia, That's ¿no? like that's my daily view. I'm thinking about impermanence. ¿No? Nada permanente, Nothing is permanent. ¿cierto? Si nada está permanente, Nothing's permanent. y entonces, ¿por qué apego? ¿Por qué rechaza, Then no? why do I need to get attached or No. aversion to it? Si algo permanente sirve por lo menos a pegarte o odiarte, If ¿no? something's like permanent, then it's actually worthwhile to actually attach to O rechazar. or to averse to. Ok. Disculpe, ya. Tiene pregunta, dice iPhone, pero no sé, No, ya. Ok. pero no sé quién es. Do you see it, Jeff? No, ya. There's a hand up. Okay, lista. Hola, buenos días. Hola, Buenos días. buenos días. Mi pregunta es, no sé si es una buena pregunta, pero ojalá y sí. He estado trabajando con la impermanencia, también con lo que mencionabas tú de que cuando está pasando algo, que estoy craving something, yo digo, oh, ok, si me muero mañana, no pasa nada porque estoy craving esto o lo que sea. Entonces estoy en ese proceso. He estado practicando ya algunos años, pero ahora me gustaría, he estado viendo mi interior y he notado que me cuesta trabajo el sentir en mis sensaciones el amor. Puedo sentir cualquier otra sensación, puedo sentir la sensación de miedo, puedo sentir muchas sensaciones, pero en mi cuerpo me es difícil, tengo que trabajar mucho para sentir esa sensación de amor. No sé si hay alguna manera de practicarlo conscientemente, porque lo he sentido cuando veo una flor, cuando veo un árbol, cuando veo a mis niños, pero no sé si hay una manera de practicarlo o solamente dejarlo así. Me gustaría tener esos sentimientos de amor. Pienso que no es craving, y nada más quiero crecer en eso,
pero no sé si debo practicarlos o debo de quedarme nada más así sin practicarlos. Ay, no sé si me expliqué, lo siento. Está bien. ¿Y cómo te llamas? Bien. Mi nombre es Matilde. Matilde, ¿De gracias, dónde? Matilde. ¿De dónde? Mira, yo soy de México, pero estoy viviendo en Estados Unidos, en el estado de Washington. Maravilloso. Ok. Gracias, De, Matilde. de Sorry. Washington, wow. So Matilde is saying that you know, she doesn't know if this question is like pertains to this, but she really felt like it's in her heart right now, and that she's really been trying to work with a detachment whenever situations arise. She often looks at impermanence, like if I pass tomorrow, then just let this be, you know. So then she's been able to do that, but she's asking if there's a specific practice to cultivate more love. She like, you know, feels connected to the sensations in her body, but like not so connected to the sensation of love. Sometimes she can feel it when she sees like her grandchildren or when she's maybe in the garden, I think she said. So there's some situations where that love arises, but she's wondering if there's a way to cultivate more of a stable kind of sensation of love. Ok, maravilloso. Maravillosa pregunta. Porque a veces confundimos apego y amor. Eso es peligroso, So ¿ya? it's a great question because sometimes we confuse attachment and love, Eso es diferente. and they're different. Y por supuesto, hay tener unas prácticas, muchos, ¿no? There's lots of practices. Uno de los sencillos, Some una are práctica el amor incondicional. one easy practice of unconditional love. Primero, es importante recordar tú elegir unos seres queridos You have to remember a beloved being, like someone close to you, que tú recibido mucha that bondad, you ¿no? received a lot of love from. Para que nosotros utilizamos en técnica budista unos madres o padres, In ¿no? the Buddhist technique, we typically think about our parents, particularly our mother. Porque ellos realmente reciben, por lo menos ese de cuerpo ellos regalos, ¿no? I mean, at the very Realmente. least, like they gave me this body, No te pase mantener and eso. it's not easy to take care of this body. Entonces, cuando siente esa bondad de esa madre So when you feel that kindness of the Oh. mother y bondad de la ser querido, and the kindness of a loved one, naturalmente tú sientes sentirte como amor, amor, naturally, cariños, amor. naturally you feel this love and care. Ya bondadoso, ya It's so bondadoso, ¿no? kind. ¿No? Incluso eso puede aplicar uno mismo. So then you can apply that to yourself. Amor propios, ¿no? Self-love. Oh, como yo soy muy bondadoso a mí mismo. So I'm very kind to myself too. ¿Sí? Porque ya trabajamos para vivir esa vida, ¿cierto? Muchos trabajos duros. So we do a lot of hard work in order to maintain Comer, this life. tener, dormir, eat and to limpiar, sleep and todo. clean. Mucho bondadoso, It's ¿no? very kind. Entonces, amor propio, auto propio, It's self-love. ¿no? Mucho recibido bondad, We ¿no? receive so much kindness to ourselves. Ese amor incondicional. And it's unconditional love. No como una expectativa. And it has ¿ok? no Yo expectation. voy a amar o recibir I'm mí, going to ¿no? love and then I'll receive something No back from it. pensando eso, ¿no? We're not thinking about that. Yo recibí, mucho recibí, I've already ¿no? received so Solo much. quiere I dar, just want to give como soltar. and just let go. Y como incluso puede en meditation como sentado, ¿no? And so even in a sitting meditation, Como sentir amor, ¿no? we can just feel love Esa manera. in this way. Esa manera tú puedes lograr primero con la respiración. So at first you start with breathing, Porque a veces no sé por qué nos sentimos teniendo nubes. and then sometimes we don't see because we're in the clouds. Porque nuestro amor es muy escondido. Sometimes our love is so hidden. Como nublado, no hay sol. So we're hidden and then there's no sun. No significa no hay sol. It doesn't mean there's no sun. Siempre presente. Where it's always present. Pasa esa nube, Let the clouds pass como naturalmente aparece. and there it appears. ¿Cierto? Entonces, con la cultiva mente calma, And primero, so first we cultivate a calm mind. y elige el objeto ser queridos. And then choose a loved one. Y si sabe uno mantra budista, Om Mani Padme Hum. And if you want to know like a mantra, then you can say Om Mani Padme Hum. Ese mantra de amor y compasión que genera. It's the mantra that generates love and compassion. ¿Ya? Jeffrey can maybe write it to you Yeah. because I don't have access to the everyone. Esperaba chat. bien, amiga, ¿ya? Estamos Gracias. practicando. Y estamos Gracias. todavía. Voy a preguntar próxima, ¿cómo fue? Yeah, he said, I'm giving you homework. I'm going to ask you how it went next time. Okay. Gra- Gracias. Gracias, Matilde. Ok.
Ahora, So then we're going to take two more questions. We'll take Jeff and we'll Okay. take Eric, and then I think Termina. we'll be mostly good for the day. Okay, thank you. Alberto, ¿no? Ya. So, Quick Jefe. question. What was the that you were asking me to write in the chat? If you want to write Om Mani Padme Hung there. Gotcha, can do that. My question comes from Melissa. She wrote to me and asked me to ask Lama, and it's in regards to grieving the impermanence of relationships. So whether a friend or family member exits their role in a previous relationship or just dies, what's the acceptable or appropriate way to grieve? Okay, entonces Melissa está preguntando sobre Melissa está preguntando sobre cuando tenemos mucha tristeza, cuando alguien sale de nuestras vidas, o cuando alguien nos perdimos, como ellos, mueren. Entonces, ¿qué es la manera como apropiada o correcta para tener esta sensación de como tristeza o grief? ¿Cómo es grief? Me olvidé. No sé, Tristeza. tristeza puede ser. Ok. Ok, bien. Eso uno primero es importante aceptar la ley de la vida, ¿no? So first we just have to accept the law of life. ¿No? Como es universal, ¿cierto? It's universal. Cualquier ser como nace ahí existe morir, ¿cierto? And so any being that is born will also die. Entonces, generalmente como regenerando, ¿no? Está So muriendo, it's ¿cierto? not actually dying, it's regenerating. Como un árbol, porque murió, Like a tree. árbol de año pasado, árbol diferente, cada año soltando sus hojas, ¿no? So like Pero nunca muere su raíz. the tree, each year it's letting go of its leaves and continuing, and then having new leaves, but it's still the same root. No va a morir. It won't die. Su esencia de los seres queridos no muere, The ¿no? essence of your loved one also isn't dying. Pero solo como cambiando unas formas It's diferentes, ¿no? changing form. ¿No? Entonces, cuando un momento de eso, tristeza no apoya para ausencia de ellos, ¿cierto? And also in that moment, sadness doesn't help the absence of them. Entonces puede tratar de transformar como uno positivamente So we can, para uno viaje, ¿cierto? Uno viaje, So- hoy está haciendo un propósito, como mandarla uno positivo, uno amor. so we can send them love, they're on a new mission. They're on a new part of their journey. So we can send them love. Entonces ahí también como buena reflexión, impermanencia, And eso ayuda, ¿no? Good to reflect on impermanence Como soltar, ¿cierto? and to let go. Porque apego quiere controlar, ¿cierto? So attachment wants to control. También quiere como presencia And it físicamente, wants ¿no? them to physically be with you Apego, still. So we've got yo quiero, attachment. necesidad. I yo want it. necesidad. It's my need. Amor diferente, Love's different. soltar, Is to let go dejar free, and libre, to ¿no? let it be free. Esa persona está yendo por feliz, And ¿no? this person is going happily. Entonces, esa manera puede pensar, So this ¿no? is the way we want to think about it. Ya, ok. Gracias, Melissa. Ahora, parte última. Now we'll do Eric. Eh, There we go. Hola, Lama. Hola, Hola. Carolina. Hola, Hola, Jeff, hola. todos. No era tanto una pregunta, sino como tal vez un comentario relacionado con lo que preguntó Matilde, porque también es algo que yo he estado de cierta manera trabajando, y es esto de querer sentir, tal vez, no sé si la palabra es como amor o querer sentir como esta gran felicidad, como gozo, ¿verdad? Y siento que poco a poco me he estado dando cuenta que se trata no sobre buscar la experiencia en sí, porque entonces estamos apegados a querer que sea de cierta manera, sino darse cuenta, primero por ejemplo, con amor, ¿qué es lo que nosotros decimos que es amor? Porque yo tengo un concepto aquí, pero no es necesariamente el mismo concepto que un amor incondicional, ¿verdad? Y si yo quiero decir, quiero sentir amor, pero con amor me refiero a amor romántico como una película Disney o lo que sea, pues hay mucho apego de por medio. Es diferente a querer sentir como este amor universal o querer buscarlo, pero también si lo quiero buscar, hay un yo que quiere algo, hay un apego y tal vez quiere ya
sentirse de esta manera muy grande, muy, pues, de éxtasis casi, ¿verdad? Pero no se trata sobre eso y es como la parte de también tener paciencia en que la práctica es ir quitando los obstáculos para que eso salga naturalmente, sin querer el resultado, sin buscar el resultado, sino lo que buscamos es remover los obstáculos. No sé si tiene sentido. So from what I understand that Eric's shared, he said, I have a really similar kind of question or like comment around what Matilde was saying, that I also really wish to have this like feeling of love. And sometimes I question, like, is this kind of like this desire for feeling love? It's kind of seems like there's an obstacle embedded in it, because there's this I that wishes for something to be different, rather than just allowing the situation to be and just continuously focusing on removing the obstacles so that this love can actually naturally shine. And I'm just like, a little concerned, because maybe the concept of what I have of love is a concept in itself. Maybe it's not exactly the unconditional love, or universal love. So I'm just curious if what you think about that, and if I'm thinking about this in a good way. Is that good? Sí, maravilloso, maravilloso. Sí, sí, eso, como la fondo está buscando con algo Comfort distinto, and ¿cierto? comfort, Sí, yeah. algo yo sentir bien, yo. Yeah, ¿no? yeah. It really, when we have this, we're kind of like I want to feel good. Enorme, ¿no? Eso. Entonces, claro, él mismo dice, ¿no? Y hermano, claro, es como surge natural, ¿cierto? So Es orgánicamente, we ¿no? have to let this love organically start to arise. ¿no? Yo le digo solo como pongan la mente altruista Just positiva, ¿no? put your mind in altruism and positive, Ahí aparece and naturalmente, it's going to appear naturally. porque su naturaleza es amorosa. So your nature is loving. No hay dudas, no nace trae, yo no tengo amor, trae de otro, no. It's like you don't have to, it is your nature. You don't have to bring it from somewhere else. Tu potencial, incluido, ¿no? And so it's like included already. Fuego desde comienzo, fuego siempre calor, ¿cierto? Su From- naturaleza. From time without beginning, the fire was always hot. Ok, yo creo que hoy digamos hasta ahí. Yo quería preguntarte eso. Ok, Never mind. alto. No, está puedes. bien. Oye, Ya. ¿quiere? No, está Oye, bien. si quiere, no, disculpe, yo No, no está sabía. bien. No, está bien. Ok. Entonces ahora vamos, digamos, hoy tiempo está poco bien, ¿ya? ¿Puede ser? He said, I think Mm. we're good with our Y time entonces today. nosotros práctica es de meses, una vez al mes tenemos normalmente. So we're doing this particular talk one time a month. Entonces nosotros va a trabajar con la poquito apegos, ¿no? So this month we're working with attachments Apego, cualquiera situaciones. in any situations. Y antídoto será como más, como desapegar. And the antidote is to detach Y también cultivar amor incondicional. and to cultivate unconditional love Y mente altruista. and the altruistic mind. Entonces eso no son meta, ¿ya? And that's the goal. ¿Ya? And I was just going to say one thing. It came back to my mind when Eric was asking. I mean, obviously, Lama is in the lineage so much more advanced in this, but one thought that has me going, like, the wanting to feel love, like, because we want to be able to be more skillful with people, like when we're not loving is when we kind of mess up in the relationships a lot. We have like attachments and things. And so whenever we're like, I feel like that helps to direct the motivation in the correct way. It's not like I want to feel love because I want to feel peaceful all the time, or I want to feel like comfortable all the time. But it's like, I'd like to be able to be more skillful, to be able to help more people, because when I'm not loving, I'm creating suffering, not creating happiness. So I find that helps to direct the intention a little bit. ¿Está bien? Yeah. Oh, ok. Maravilloso. Thank you, everybody, for coming. Vamos a dar un dedication corto. This was a question. No sé. Okay, yes, we will send an updated calendar invite, and we'll go on a technology game today and figure it out. Ok. Ahora puede compartir una dedication.
So we'll Okay. do the dedication. 정조 선조 림보제 마예 와남게 교제 개와 년밤에 버야 공내 권내 공도 배와 쇼. in English or in May the excellent and precious bodhicitta arise where it has not arisen. May it never decline where it has arisen, and may it always increase more and more. Inhalar y exhalar profundamente. Inhale and exhale deeply, Exhalar. and exhale Quiere 3 decir, times. dedicar todo. Dedicated to all the beings. Gracias a todos. Thank Muchísimas you. gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Lama. Gracias, Excelente. Lama. Bye. Gracias. Familia Conchoc. Y hermano.